Hay muchos temas para conversar en esta agenda económica con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ministro, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, con mucho gusto estar acá. A ver, el ataque a las refinerías en Arabia Saudita que dispararon el precio del petróleo, tanto el fin de semana en los futuros como este lunes. Balde de agua fría que se suma a la guerra comercial en el contexto internacional de elementos que afectan a la economía mundial y a la nuestra. Así es, y la verdad es que lo que refuerza es que si ya teníamos una circunstancia externa compleja, hoy día se vuelve más difícil. Se vuelve más difícil porque tenemos el precio del petróleo que saltó a principio en la mañana 20% y después quedó en 10%. Esta es la mayor alza en décadas en términos de el alza en un día del precio del petróleo. Y claro, lo que se comprometió con estos ataques es, yo diría, en primer lugar, el 50% de la capacidad de producción de Arabia Saudita a través de Aramco, que es la empresa que maneja el tema del petróleo en Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, esto equivale, para entender qué es lo que significa, esto equivale más o menos al 5% de la producción mundial, lo que quedó fuera a raíz de los ataques del fin de semana. Lo segundo que yo diría es que esto nos da una preocupación en términos de la vulnerabilidad de estos centros a un ataque terrorista. Es por eso que dice que puede afectar el crecimiento más allá del impacto en nuestro país que puede tener el alza del petróleo internacional en el precio de las bencinas. Más que nada esa vulnerabilidad. Es que son las dos cosas, porque lo primero, respecto del efecto del precio del petróleo, tiene que ver con saber con exactitud, que todavía no lo sabemos porque las autoridades sauditas no lo han comentado, cuánto tiempo van a estar fuera de producción. Estamos hablando de semanas, estamos hablando de meses, estamos hablando de pocas semanas, de unos pocos meses o de un periodo más largo. Eso es lo que necesitamos entender bien, porque eso es lo que le va a transmitir a los mercados una señal, una información que es muy importante para que se pueda determinar el precio del petróleo. Había consideración de que Chile es uno de los países no es que no tengamos producción interna, pero cuando el 98% de nuestras necesidades de combustibles líquidos vienen del exterior, o sea, son importados, cuando el petróleo y el diésel, ¿no es cierto? El petróleo lo importamos como crudo, aquí se refina y también se importa diésel, ambas cosas suman más de 7.500 millones de dólares de importaciones. Por lejos, la principal importación que hace Chile y es alrededor del 10%, tal vez un poquito más, de las importaciones chilenas. De tal manera que estamos en presencia de algo que va a tener un efecto en los precios, que tiene un efecto entonces en no solamente los precios directos que afectan los precios de los combustibles, sino también puede tener algún efecto más acotado, mucho más acotado en inflación. Exacto. Algunos analistas citaban que con una primera revisión, podría sumar un punto completo de inflación de aquí a fin de año. ¿Es una estimación preliminar que comparten ustedes? No lo creo. ¿Menos, más? No, menos. No, menos. Ahora, hay que ver si se mantiene este 10%. Primero, porque yo creo que no va a ser algo permanente. Lo que sí hay que entender es que esto nos hace más difícil el camino. Nos hace más difícil cumplir con las metas, porque esto genera varios efectos. El primero, directo, en términos del precio del petróleo, de los precios domésticos, porque aquí tenemos un mecanismo de contención y yo quiero decirle, darle tranquilidad a los chilenos de que el gobierno va a usar todos los mecanismos que tenemos para disminuir, para amortiguar este efecto, pero que no podemos eliminarlo. Sí, eso quisiera preguntarle, porque el mecanismo de contención asegura que los precios semana a semana no suban más de 5,9 pesos. Y sabemos que lo que pasó este fin de semana debería tener efectos en unas 2 o 3 semanas, porque esto tiene una tardanza. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Qué puede ser? ¿4 semanas? ¿De alza en 5,9, 5, 6? No sabemos, Nicolás, porque no sabemos, primero no es el único parámetro, es un parámetro muy importante el precio del petróleo, está el tipo de cambio, que es lo que va a pasar con el tipo de cambio, y tercero está cuánto tiempo duran los efectos. Entonces no sabemos si estamos hablando de 2, 3, 4, 5 semanas. Lo que sí es que esto se va a amortiguar en el tiempo, y esos son, cuando se está amortiguando en el ciclo del alza, esos son menores ingresos fiscales. O sea, estamos absorbiendo parte del impacto a través de menores ingresos fiscales del mecanismo de estabilización de precios de combustible, o MEPCO, que es la forma como es conocido. Pero segundo también es que nosotros estamos preocupados en el gobierno de acelerar esta economía, porque esto es otro impacto al crecimiento mundial, cuando decíamos el efecto más directo en precios, pero también en actividad económica. Sabemos que petróleo más alto trae consigo una menor actividad. ¿Podría entonces afectar la última estimación
que la dijo acá en Chilevisión el presidente Sebastián Piñera, de crecer 3% este año, que es la que ustedes manejan hasta ahora. Mire, yo lo que quiero decir en materia de estimaciones, nosotros hacemos estimaciones 4 veces al año, no estamos en el día a día. Usted oficialmente, porque el presidente Sebastián Piñera igual lo dijo en la conversación en el matinal de Chilevisión. No estamos en el día a día, en el día a día en el sentido de realizar cambios de proyecciones. Hay analistas que cambian las proyecciones todos los meses. Nosotros hacemos una proyección, antes el gobierno lo hacía 2 veces al año, ahora nosotros estamos haciéndolo 4 veces al año, una vez por trimestre, tal como lo hace el Banco Central. Y vamos a tener que ver, ahora, Nicolás, dentro de poco usted va a satisfacer su curiosidad, que es razonable, porque a fines de mes tenemos que entrar con el informe de finanzas públicas, el estado de la hacienda pública, y ahí vamos a ver cuál es la proyección de crecimiento que tenemos para este año y para el próximo. Y por supuesto que ahí lo traeremos acá, CNN Chile, o acá en Agenda Económica. Hablemos de las últimas proyecciones del mercado. Encuesta expectativa económica está en 2,5%, una décima menos que el informe previo de la misma encuesta del Banco Central. Pero quisiera preguntarle por un número que arrojó JP Morgan, que estiman que Chile crecería 2,3%, pero no este año, sino que en 2020. La misma encuesta expectativa económica señalaba 3,1% para 2020. ¿Por qué el mercado internacional puede estar viendo esa cifra tan baja para el próximo año en Chile? Mire, primero, este no es el mercado internacional, la proyección de una oficina. Está bien, pero importante es lejos la proyección más baja que tiene la comunidad chilena. Yo creo que ellos están equivocados y nosotros vamos a hacer todo lo posible por mostrarle que está equivocado, que es una proyección demasiado baja y que la economía chilena tiene una potencialidad bastante mayor que ella. Había consideración de que estamos enfrentando circunstancias externas adversas. Pero mire, Nicolás, yo la verdad no estoy en el trabajo de comentar proyecciones. Ni siquiera hacemos proyecciones porque las necesitaban. El trabajo que me ha encomendado el presidente, el trabajo que estamos haciendo, liderándole el equipo económico, es, junto con mis colegas, es tratar de acelerar esta economía. No de andarle apuntando a la proyección, es de acelerar la economía. Y yo entiendo que a ustedes les da interés. Nosotros es preguntarle a usted por las cifras. Por supuesto, pero mi trabajo es que esta economía se acelere, que esta economía despliegue todo su potencial y no solamente seguir con la cifra del crecimiento del segundo semestre, sino que preocuparnos de acelerar el crecimiento económico de mediano y largo plazo. Esto es lo que llamamos nosotros el crecimiento potencial. ¿Cuánto Chile puede crecer con las actuales condiciones y esperemos con mejores condiciones porque esperamos que tengamos las reformas aprobadas? Hablemos de un trabajo que sí usted se ha encomendado, que Chile sea un centro financiero regional. Fue parte principal del Chile Day en Londres de la semana pasada. Y quisiera preguntarle, ministro, de las medidas que usted anunció, que nosotros las analizamos en el programa, ¿cuál cree que es la más importante o la que apunta más para ese objetivo? Por ejemplo, que se internacionalice el peso chileno como una moneda que se pueda transar y sus activos reflejados en ella, no solamente dentro del país, sino que en otras partes del mundo. Mire, hay muchas medidas. Yo creo que no hay una bala de plata. Creo que hay muchas, lo que hemos identificado en un trabajo que venimos haciendo hace un año. Es un trabajo en que han intervenido el Consejo Consultivo de Mercado de Capitales, que es una entidad asesora del Ministerio de Hacienda, compuesta por diversos analistas muy respetados de la plaza, analistas, me refiero personas de mercado financiero. En segundo lugar, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Pensiones, la Comisión de Mercado Financiero, el Banco Central, que ha colaborado en este esfuerzo. Y que tiene que llevar a cabo la internacionalización del peso. Y en el caso de, ¿qué es lo que hemos identificado? Medidas que hay que hacer por ley y otras que hay que hacer por regulación. Afortunadamente, las que tenemos que hacer por regulación son muchas más. O sea, podemos hacer cambios regulatorios que nos hagan más fácil atraer a extranjeros. ¿Para qué? Para que emitan sus papeles en Chile, para que esta sea una plaza financiera a la cual empresas puedan jugar, porque probablemente les va a salir mucho más barato, especialmente para las empresas medianas, venir acá y no ir a Nueva York o ir a Londres, que puedan pensar en Chile como una fuente alternativa para poder emitir un bono, emitir una acción, colocar cuotas de fondos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y prestar servicios de manejo de activos para terceros, ¿no es cierto? Manejo financiero de patrimonios, de activos. Esta es otra cosa en la cual yo creo que ambas tenemos ventaja competitiva. Y solamente para decirle, nosotros miramos la experiencia de otros países. Chile, el sector financiero representa un poco más de un 5% del producto, de todo lo que produce Chile, 5% viene del sector financiero. En Luxemburgo es el 25% del PIB. En Hong Kong es el 20%, en Singapur es casi el 15%.
Si Chile tuviera la mitad del desarrollo que tuvo Singapur en los últimos 15 años, durante la próxima poco más de una década, podríamos doblar la participación del sistema financiero en el PIB y generar de los 165.000 empleos que hoy día genera tiene el sector financiero, por llegar a cerca de 500.000 de empleos. Eso es lo que estamos pensando y eso es un cambio muy importante en darle más oportunidades a los chilenos, un mercado financiero más competitivo, que genere mejores condiciones para financiamiento local y para financiamiento afuera, y que a la vez nos permita diversificar la economía chilena. Menciono esto último, porque siempre hablamos de la diversificación, a ver qué otro producto vamos a vender. Bueno, una parte de lo que podemos vender satisfactoriamente, exitosamente en el exterior, quién sabe, es un servicio. Yo creo que tenemos ventaja en servicios financieros. Por eso esta idea de Chile Centro Financiero Regional. Y por eso las medidas son más que nada de las operaciones financieras mismas, son detalles, son bien específicas, no es algo que nosotros los chilenos veamos en el día a día de nuestro quehacer, son netamente dirigidas a la industria. Son dirigidas, claro, a hacer, pero por ejemplo, ¿a qué? A eliminar asimetrías entre el tratamiento de inversionistas extranjeros y locales. Parte de esto lo estamos haciendo con el proyecto de modernización tributaria. Hoy día hay extranjeros que están sujetos, usted sabe que esto casi como anécdota, a los extranjeros en Chile se les trata mejor que a los inversionistas nacionales. Sí, ¿Por qué? Porque tenemos un sistema semi-integrado. Lo hemos comentado. Cosa que se corrige en el proyecto de modernización tributaria. Ahora, por tributaria. ejemplo, también ustedes proponen que sea más fácil la inscripción de alguna manera o el registro de inversionistas extranjeros no residentes. Así es. También, que el certificado, por ejemplo, de residencia tributaria se puede usar para más de una operación que tenga una validez de un año. Que sea más fácil obtener un RUT para un extranjero, que sea más fácil abrir una cuenta corriente. Todo esto nos va a facilitar y que el peso, como lo decía usted, que el peso sea una moneda transable internacionalmente. Eso, por ejemplo, que sea transable internacionalmente. Ustedes, como Hacienda, emiten bonos expresados en pesos y en UF solamente para el mercado local. Si se internacionaliza el peso, esos mismos bonos, ustedes podrían emitirlos afuera para que de otros países los compren. Así es, pero yo quiero recordarle, Nicolás, porque una de las cosas que más guardo con cariño es que nosotros tuvimos la primera emisión de un bono en pesos en Nueva York. O sea, nosotros ya hemos colocado la primera emisión en el primer gobierno del presidente Piñera y colocamos muy exitosamente un bono en pesos en Nueva York. Ahora, esto podría, en la medida que el peso sea una moneda internacionalmente transable, vamos a tener más inversionistas extranjeros interviniendo en las licitaciones que hacemos localmente y también en las que hacemos en el exterior. Pero que otra cosa también, que las monedas que son de los países que constituyen centros financieros se transan las 24 horas del día, el peso chileno no. Entonces ahí hay otra cosa que necesitamos hacer, que es la transabilidad 24 horas al día. Y esto es parte de nuestras medidas. Con todo esto, que no vamos a tener los resultados la próxima semana, porque esto hay que trabajarlo, pero la ventaja es que llevamos un año trabajando con los reguladores, con el Banco Central en forma cooperativa, con este Consejo Consultivo Privado de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda. Con esto ya hemos identificado exactamente y vamos a dar a conocer próximamente un cronograma donde están todas las medidas que vamos a tomar regulatoriamente, cada entidad en su propio marco, en su propio ámbito de competencia, y a su vez nosotros nos hemos comprometido en 6 meses enviar un proyecto de ley misceláneo. Misceláneo, ¿por qué? Porque van a haber varios elementos que tienen que ver con mercado de capitales, algunos tributarios, otros no. Los que requieren una autorización por ley van a ir en este proyecto de ley y eso es algo que en 6 meses lo vamos a tener en el Congreso. Ministro, hablemos ahora, en los minutos que nos quedan, de un proyecto que ya está bastante avanzado en el Congreso, a mitad de camino. La reforma tributaria que tiene que ver ahora la Comisión de Hacienda del Senado. El fin de semana la senadora DC, Jimena Rincón, dijo: yo doy mi voto a favor de la reforma tributaria con las siguientes condiciones. Por ejemplo, para que adultos mayores no paguen contribuciones. Los mismos adultos mayores no paguen pasaje en el transporte público. También que para procedimientos en FONASA y ISAPRE se codifiquen exámenes. Además, fraccionar medicamentos según orden médica, que si una persona necesita una pastilla, no le vendan una caja entera. Para todas las personas que puedan sacar los fondos de pensiones para financiar un pie o parte de una primera vivienda, además de más inversión en servicios sanitarios rurales. Esas fueron sus condiciones para dar el voto a favor. ¿Qué le parece en Hacienda? ¿Son posibles de incorporar al proyecto? Bueno, es que hay cosas que no tienen que ver con el proyecto. Pero por lo menos de hecho, muchas de las que dijo usted. ¿Sí?
No tienen que ver con el proyecto de modernización Tienen que ver con tributaria. otros Pero le servicios. quiero decir una cosa. Nosotros estamos con la mejor disposición de conversar. Específicamente estas medidas que pide No, la ministra es que Rincón. insisto, Nicolás, Pero que quizás no estas tenga que verse medidas a través no del están proyecto. en el proyecto de modernización tributaria. Por tanto, yo no puedo incorporar un tema de fármaco en un proyecto de modernización tributaria. Pero Estamos quizás disponibles. sea que Hacienda hable con, por ejemplo, el Ministerio Oiga, de Salud. Nosotros estamos disponibles a conversar, a analizar, a escuchar, a ver qué medidas son posibles. Déjeme comentarle Ya, de pero una. Eximir de una. contribuciones a los adultos mayores, ese sí lo puede hacer. Bueno, pero si esa medida, como usted sabe, Pero no totalmente. está Tiene incluido en pero nuestro proyecto de tiene ciertos modernización requisitos, tributaria. ministro. Por Aquí dice, supuesto, pero aquí dice Nicolás. eliminar totalmente la contribución a los adultos mayores. Bueno, ¿Puede hacerlo haciendo? una cosa es... Pero se puede incorporar como idea. Una cosa es lo que se pide y otra cosa es lo que se puede hacer ¿Es factible de y lo conversar? que es... Siempre estamos disponibles a conversar. Ahora hay que recordar que estas medidas tienen que ser focalizadas en aquellos adultos mayores. Nosotros tenemos una medida que va a aumentar a decenas de miles de adultos mayores que hoy día no están incorporados porque existe un beneficio que aprobamos en el primer gobierno del presidente Piñera, que es a adultos mayores que están en el tramo exento del impuesto global complementario, o sea que tienen hoy día ingresos inferiores al orden de 660.000 pesos mensuales, que ellos estén limitados a un 5% como tope, pagar contribuciones por hasta un 5% de sus ingresos. Esto tiene un tope en el valor de la vivienda. Nosotros estamos mejorando el tope en el valor de la vivienda en este proyecto. Estamos también mejorando porque estamos diciendo o el 5% de sus ingresos o el 50% de las contribuciones, lo que salga mejor. Tenemos que hacerlo en forma responsable. Por eso, ministro, entonces, mi última pregunta. Hacer que todos los adultos mayores no paguen contribuciones o no paguen transporte público. ¿Es financieramente no lo puede hacer, no lo puede prometer el Ministerio de Hacienda? Nicolás, hacer que todos no paguen contribuciones, pregúntele usted a los alcaldes de Chile lo que significa que nadie pague contribuciones. Nosotros lo que estamos haciendo... Adultos mayores, ministro. Nosotros lo que estamos haciendo... Adultos mayores, no todos, adultos mayores. Nosotros lo que estamos haciendo, Nicolás, es avanzar en la medida de lo posible para lograr un equilibrio y para que hayan muchos más adultos mayores que estén limitados en el pago de sus contribuciones, que las contribuciones no representen una carga muy pesada. A eso es lo que queremos llegar y en eso estamos dispuestos, por supuesto, a avanzar. Este proyecto viene con eso aprobado desde la Cámara y es algo que, sin duda, me parece de las cosas más... desde el punto de vista ciudadano, más interesantes que tiene nuestro proyecto, porque hay muchos otros elementos que van a estimular la inversión, el crecimiento y el empleo. Está el 1% para las regiones, por ejemplo, de lo cual no hemos comentado. Están todos los sinnúmeros de beneficios a las pymes y también este beneficio pensado en las contribuciones de nuestros adultos mayores, porque es un tema que nos preocupa, porque sabemos que muchos adultos mayores que viven de una pensión tienen problemas en pagar sus contribuciones. Felipe Larraín, ministro de Hacienda, gracias por estar con nosotros. Gracias.